Vamos a continuar con esta última sesión de la tarde relativa a la presentación de las comunicaciones, pero empezaremos en una primera parte dentro de esta sesión a la entrega de premios relativas a las comunicaciones según se ha publicado en la información correspondiente al evento. Bien, en primer lugar me van a permitir, como presidenta del comité organizador, y la primera oportunidad que tengo de dirigirme a todos ustedes, tanto quienes están aquí con nosotros en esta sala como también a quienes nos siguen a través de los canales virtuales que se han habilitado. Agradecer fundamentalmente, dar las gracias a todos y a todas por su participación, por su colaboración, a todos aquellos que han hecho posible este evento y por supuesto también corresponde, en la medida de lo posible, es un evento sumamente complejo y pedir quizá disculpas si ha habido algún tipo de contratiempo que hayan podido sufrir en algún momento. Esperamos que se haya ido resolviendo todo y la verdad creemos que para esta primera edición está siendo un evento que para nosotros la verdad está siendo muy satisfactorio y espero que para todos ustedes también. Bien, vamos a ir procediendo porque vamos además un poco apretados en tiempo, son muchas las comunicaciones que se tienen que exponer. Si les pedimos, no se van a hacer uso de presentaciones PowerPoint por motivo de no extendernos en el tiempo. Entonces, habrá tasado 5 minutos por comunicación, ¿de acuerdo? Y primero haremos la entrega de los premios, se hará una foto de conjunto y luego se continuará con las exposiciones, como digo, de 5 minutos cada una. Bien, en primer lugar, sí voy a realizar la presentación, ¿no?, de quienes me acompañan en la mesa. Nos acompañan don Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11, vicepresidente de la European Network for Accessible Tourism y coach profesional también. Ha sido director general y consejero delegado de Fundosa Accesibilidad y es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA y máster en gestión medioambiental. También experto en innovación por la Stanford University y por la London School of Economics. Y ha participado en multitud de proyectos de investigación, además de ser patrono de varias fundaciones. Le pediría, en primer lugar, que, si quiere dirigirnos unas palabras al foro de Tecnosocial, cuando quiera. Jesús. Muchísimas gracias. En primer lugar, un honor para nuestra fundación el poder estar aquí y participar y apoyar un foro del nivel de este foro de Tecnosocial, ¿no? No solo por el número de inscritos y la participación, sino por la calidad de las ponencias, de las comunicaciones. El vincular la tecnología al ámbito de los servicios sociales es algo fundamental, esa potenciación de las capacidades que puede apoyar la tecnología, y es algo que estamos haciendo desde nuestra fundación desde hace muchísimo tiempo, a través de diversas investigaciones, a través de diversos desarrollos tecnológicos, a través de diversas soluciones para impulsar y para potenciar esas capacidades humanas que algunas veces, por razones de discapacidad, las tenemos mermadas, ¿no? Y en ese sentido, sí comentar que las tecnologías que nos vienen, las tecnologías disruptivas, las tecnologías emergentes, van a ser una gran oportunidad para poder resolver problemas que hasta este momento no tenemos resueltos. Van a ser una gran oportunidad para tener ese avance en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Pero tenemos que estar también muy pendientes para que esas tecnologías emergentes, esas tecnologías disruptivas, no nazcan con barreras de accesibilidad y generen esa exclusión que tanto tememos, pero que tanto nos ocupa debido a que, por razones de desconocimiento, de falta de formación de los profesionales que las están desarrollando, se generan estas tecnologías que, como digo, nos generan muchísima exclusión, ¿no? El tener en cuenta esos sesgos que va a producir o está produciendo ya la inteligencia artificial debido a que, por ejemplo, los desarrolladores, que son seres humanos, tienen sus sesgos en su mente y a la hora de desarrollar los algoritmos incluyen esos sesgos, con lo cual la inteligencia artificial nos acaba excluyendo. Por ello, mi mensaje es: la tecnología es fundamental para generar esa inclusión, pero tenemos que estar muy vigilantes para evitar esa exclusión. Finalizar mi intervención dando las gracias y, sobre todo, la enhorabuena a los que habéis organizado el foro por el éxito y la excelencia de este foro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias también a la Fundación ONCE por patrocinar estos premios que se entregarán posteriormente. Muchas gracias. Bien, me acompaña a mi derecha don Francisco Ródenas Rigla. Él es presidente de la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social. Esta es una asociación que integra a todas las universidades públicas y privadas en las que se imparte la titulación de Trabajo Social y estamos representadas en ello los decanos, decanas de las facultades, así como los directores y las directoras de los departamentos con el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Francisco Ródenas es doctor en Sociología y diplomado en Trabajo Social y profesor titular de universidad. Director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Polibienestar. Acumula una experiencia de 30 años en el ámbito docente e investigador y en ese ámbito pues, ha liderado investigación en diferentes ámbitos, proyectos I+D, proyectos de Plan Nacional y también ha participado en 18 proyectos europeos, así como otros relativos a otros trabajos en el ámbito de proyectos y contratos de transferencia de resultados. Y bueno, pues igualmente le pedimos a Francisco que tenga unas palabras con nosotros. Gracias, decana. En primer lugar, agradecer a la organización del foro que haya invitado a la asociación a este acto de entrega de premios. La asociación en la cual estoy aquí representando lo que hace es reunir a toda el área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales a nivel nacional. Y uno de los aspectos básicos en los que estamos trabajando es el ámbito de la investigación, como estaba comentando el ponente previo. Justamente es una de las preocupaciones básicas del ámbito académico, es decir, cómo mejorar y cómo generar una investigación de calidad que contribuya a la mejora del bienestar de las personas, porque al final esa investigación, como decía Octavio, sin una transferencia adecuada a la realidad no nos va a servir para nada. No solo se trata de publicar papers o de hacer proyectos, sino de llegar a la gente, de llegar a cambiar la realidad en la cual estamos viviendo. Y desde el ámbito académico lo estamos potenciando a través de grupos de trabajo específicos, intentando ponernos de acuerdo en cuáles son esas áreas de investigación, intentar establecer sinergias entre los grupos de investigación que hay a nivel nacional, que son muy potentes. Tenemos gente también que está en el ámbito de la publicación científica y que está apoyando los procesos de difusión científica y todo eso lo estamos intentando poner en valor. Yo creo que es básico y en ese contexto la tecnología, como también estaban comentando los diferentes ponentes que hemos tenido en esta mañana, es fundamental. Es decir, en este momento nosotros hablábamos del ámbito tecnosocial, es decir, de cómo interconectamos el ámbito de la tecnología con lo que hacemos en el ámbito del trabajo social, de los servicios sociales, y como se está viendo en este foro y en muchas más actividades, es un ámbito de futuro del cual ya no podemos salir, en el que estamos todos inmersos y que nos va a llevar a un contexto totalmente distinto en los próximos años. Por último, quiero también dar la enhorabuena a la facultad y al Departamento de Trabajo Social, porque el año que viene, en 2023, Málaga será la sede del congreso que hacemos también vinculado con la asociación. Entonces, tendréis aquí también la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias con personas de todo el Estado y investigadores de otros países que van a hablar justamente de ámbitos relacionados con los servicios sociales, el trabajo social, y seguro que será muy provechoso. Y por último, daros la enhorabuena por la organización, me parece estupenda, yo no he visto ningún fallo, me parece que todo ha salido fenomenal dentro del contexto en el que estamos y enhorabuena. Muchas gracias. Bien, pues también nos acompañan en la mesa doña María de las Olas Palma, directora del Departamento de Psicología Social, Trabajo Social, Servicios Sociales y Antropología Social de la Universidad de Málaga, y Francisco Cosano Rivas,
el secretario académico de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, que nos van a ayudar pues, en esa labor, ¿no?, de relatar pues, los títulos y los autores, ¿no?, que han recibido los premios y que van a recibir su diploma acreditativo a continuación. Decir que no lo he indicado antes, me disculpan, el vicerrector de investigación estaba previsto que estuviera sentado en este lugar, pero por motivos de salud nos ha confirmado a lo largo de la mañana que le era imposible venir, pese a que evidentemente era su deseo y estaba previsto de esa manera, pero no nos ha podido acompañar. Bien, pues entonces vamos a comenzar, como digo, a esa entrega de premios y de diplomas acreditativos. Tomarán la palabra los compañeros Francisco Cosano y María de las Olas Palma. Lo que sí, una cosa, se trataría de recoger cada uno el premio o el diploma, se irían quedando, por favor, aquí detrás para hacer luego al final la foto de conjunto, ya bajaríamos todos e irían subiendo ya para hacer la presentación de 5 minutos en el turno que irían indicando los compañeros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a proceder entonces a ir llamando a los autores de las diferentes comunicaciones y pósteres que han sido seleccionados y premiados en esta edición. Pidiendo, por favor, que suba uno de los autores o autoras de cada trabajo. En primer lugar, la comunicación Estrategia basada en hubs para la identificación de soluciones locales con enfoque participativo en la prestación de servicios sociales a través de las tecnologías. Alex Morilla, Manuela Fernández de la Universidad de Huelva. Muy bien. Continúo leyendo la siguiente comunicación para que suba una de sus autoras, denominada Calidad y resiliencia en el sistema público de servicios sociales de Andalucía, propuesta de un diseño de investigación sobre riesgos y oportunidades presentes en los centros de servicios sociales comunitarios. Seguimos con la comunicación Nuevas estrategias residenciales para personas mayores en Andalucía. Valeria Ruiz, Alberto Vallejo, Universidad de Málaga. No. Incidencia espacial y económica de la adaptación de las viviendas a las necesidades específicas de las personas mayores. Antonio Vargas, Universidad de Málaga. Comunicación titulada La asistencia personal como estrategia futura para la desinstitucionalización e impulso de la vida independiente en personas mayores. Carmen Sánchez. Siguiente comunicación, la intervención grupal online desde los servicios sociales en la intersección con clientes en situación de vulnerabilidad social desde el trabajo social clínico y la pedagogía. Puede subir alguno de sus autores, Juan Manuel Herrera, Begoña Rodríguez, Jessica Castillo, bueno, de la Universidad de La Laguna, Tenerife. ¿Estáis por aquí? No, estamos aplaudiendo, pero no está, ¿no? No está. Vale. La siguiente comunicación, las coviviendas como espacio de envejecimiento saludable, el cohousing. Cristina Díaz, Carmen María Santos, Yolanda María de la Fuerte, Universidad de Jaén. Vale. Sí. Continuamos con la siguiente comunicación, denominada Presentación al Robot Social Evo, un narrador interactivo y socialmente consciente para terapia con personas mayores. Algunos de sus autores, Gregorio Pérez, Carlos Barriga, Trinidad Rodríguez y Pedro Núñez.
No, todavía no. El vídeo siguiente. No, ahora voy a leer el vídeo, pero... La siguiente comunicación, los teléfonos móviles y los mensajes de texto como herramienta de trabajo en los servicios sociales especializados en atención a víctimas de violencia de género. Este estudio se presentará por vídeo, por lo tanto, bueno, no están aquí presentes los autores, pero igualmente le damos un aplauso, ¿no? Lo estarán viendo por online. Bien, seguimos con la comunicación denominada la intersección sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en municipios menores de 5.000 habitantes. Un reto posible para las entidades sociales del tercer sector. A cargo de José Luis González, Fundación Marcelino. La última comunicación también será presentada por vídeo. Prevenciones frente a la digitalización de la protección social, miradas desde el eje de la desigualdad social, a cargo de Carmen Montalva de la Universidad de Valencia. Al final lo... Continuamos con la presentación de pósteres. En primer lugar, el denominado inteligencia artificial para el abordaje de la soledad no deseada. Si hay aquí alguna autora, Patricia Leal. ¿No? Bueno, pues seguimos. No, esta chica viene Siguiente póster, geolocalización integral. Merino, Martínez, Guzmán, Lara, Instituto Domótica y Eficiencia Energética. Continuamos, pasaporte hacia el empleo. Mari Carmen Andrade, del SAE. Tampoco. ¿No? Aplaudimos, sí. Smart Plug enchufe inteligente, Merino, Martínez, Guzmán, Lara, Guzmán, Instituto Domótica y Eficiencia Energética. Tampoco estarán, porque son los mismos. Vale. Bien. Continuamos con el último póster, la innovación social en Colombia, una aproximación desde la perspectiva de las organizaciones más representativas. Compañero de la Universidad de Vigo. Tampoco. Y para finalizar, damos lectura también de las dos comunicaciones que han recibido el premio patrocinado por la Fundación 11. El primer premio lo obtiene la comunicación Asistente Robótico para la monitorización de personas mayores en residencias inteligentes, Armori. Ana Iglesias, Juan Pedro Bandera, Antonio Jerez, Universidad de Málaga. Y el segundo premio. Y finalizamos con el segundo premio, también patrocinado por la ONCE, para la comunicación titulada El uso de tecnologías digitales favorece la inclusión y exclusión social de los jóvenes y adolescentes. Una mirada desde el trabajo social. A cargo de Antonia Rodríguez, Juana Pérez Villar, Mari Carmen Martí, Universidad de Jaén. A continuación vamos a comenzar con las exposiciones de estas comunicaciones. Esto es transferencia de la investigación, un ejemplo claro, y vamos a poder conocer todos los trabajos mencionados y premiados. Iremos llamando a los diferentes autores. Comenzamos con los trabajos premiados. La dinámica, sabéis que disponéis de 5 minutos. Vamos a ser estrictos en el tiempo.
lo anticipo para... ¿Aquí lo vas a hacer? Sí. Mejor. Decía que vamos a ser estrictos en el tiempo, sobre todo para favorecer que se puedan hacer todas las exposiciones, y al final llegaremos con tiempo suficiente para poder dejar algunos minutos para poder hacer preguntas y entrar en debate. Buenas tardes, ¿se escucha bien, no? Sí. Buenas tardes, soy Antonio Jerez, formo parte del proyecto Armory. Yo, bueno, como son 5 minutos solo, voy a ser escueto, no voy a pararme en cosas técnicas y nada. Yo me encargo de las sesiones de evaluación del robot del proyecto, allí en Vitalia. Yo no sé ya por dónde empezar, porque tenía preparado aquí un pequeño PowerPoint, pero va a ser que va a ser un poco de improvisación. Yo solo quería hablaros de lo que es la importancia, yo como persona que estaba en primera fila, digamos, de la interfaz, digamos, entre usuario y ingeniero, la importancia de que poner en prueba en sitios reales, en proyectos, porque hay muchos proyectos que se quedan en laboratorio, ¿no? Y aunque sean brillantes, sean fascinantes, si al final no lo usa la gente real, ahí se queda, ¿no? Y es una pena porque hay mucho talento ahí que no se le da esa oportunidad. Y me siento muy afortunado por haber tenido la oportunidad de trabajar eso, en un sitio real, un entorno donde no todo es perfecto, no es todo ideal, ¿no? Como en el laboratorio, que ahí es todo impoluto, ¿no? Entonces, solo quería, no me quiero extender mucho más, aquí como en esta feria tecnosocial, las dos partes principales, ¿no? Tecnología y sociedad, la importancia, ¿no? Porque al final servimos para la gente y no nuestros requisitos, toda esa búsqueda de requisitos que es fundamental en la investigación. Va en torno, nosotros nos enfocamos al usuario, ¿no? No creamos necesidades, sino buscamos esas necesidades que hay ahí y las resolvemos, ¿no? Como ingenieros que somos. Entonces, eso, que yo desde aquí quería agradecer no solo al equipo, a Juan Pedro, a Alberto, que están aquí ahora mismo, y a Ana Iglesias también, otra de las autoras de este proyecto, por haber dado la oportunidad de trabajar con vosotros. Y bueno, y ahora aquí defendiendo este premio. Así que muchísimas gracias a vosotros y a Vitalia, por supuesto, por habernos dado la oportunidad de hacer realidad este proyecto. Muchas gracias. Pasamos a la segunda comunicación, que ha obtenido el segundo premio, patrocinado por la ONCE. El uso de las tecnologías digitales favorece la inclusión y exclusión social de los jóvenes y adolescentes. Una mirada desde el trabajo social. Bueno, buenas tardes. Como tenemos muy poco tiempo, vamos a ir un poco al grano con esto. Este es un trabajo conjunto de 3 profesoras de la Universidad de Jaén, que estábamos un poco investigando sobre el tema del uso de las TICs en distintos grupos de edad, y ahora mismo nos preocupaba sobre todo el tema de los jóvenes. Todos sabemos un poco los riesgos que tiene el uso de las TIC en los jóvenes. Hemos visto problemas con el tema a veces del abuso, del aislamiento que tienen en habitaciones, agresiones a padres, problemas de ciberbullying, etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, teníamos un problema de que quien no usa las tecnologías es muy complicado que pueda seguir estando informado, que pueda acceder a temas de educación, y más en los últimos años que hemos vivido de pandemia. Todo esto pues, fue primero investigar o ver qué nos estaba diciendo el Instituto Nacional de Estadística, porque además últimamente tiene que atenerse a una normativa europea a la hora de hacer sus estudios y sus trabajos e información. Entonces, con esto veíamos que la gente joven tiene un uso prácticamente de un 99 y pico % de uso de las tecnologías, que en los últimos años esta diferencia se ha reducido con respecto a los grupos de mayor edad, que son los que menos usan. Pero también veíamos que estaba también el problema del mal uso, y resulta que el informe que tenemos último del Observatorio del Uso de las Tecnologías, que se ha publicado ahora en el 2022, ya empiezan a tener datos, no como los del INE, que son de población a partir de los 16 años, sino ya en población de 10 a 15 años, lo que nos da a conocer que la gente empieza a utilizar las tecnologías a unas edades muy tempranas, donde muchas veces no se está preparado para ver qué es lo que nos resulta realmente útil y qué es lo que no es tan útil, ¿no? Entonces veíamos que eran unos riesgos en el uso de unas herramientas
que no podemos decir, como otras adicciones, que se dejen de usar o que se deje de hacer, sino que es una herramienta que se tiene que seguir utilizando. Con lo cual vemos que aquí tiene mucha importancia de cara al trabajo social, de cara a las intervenciones, porque lo que hay es que reeducar a padres, reeducar a profesorado, reeducar también a estudiantes en el uso o en el buen uso de estas tecnologías, que nos van a ser muy útiles, pero que tienen una serie de contraindicaciones, ¿no? Y además veíamos todo el tema de los padres, pues que no tienen formación suficiente pues, para poner controles parentales. Muchas veces son hasta los propios hijos los que le ponen el control parental, por así decirlo, a los padres y demás. Y nos parece que esta es una línea importante sobre la que tenemos que seguir trabajando de cara a prevenir sobre todo otros problemas que nos estamos encontrando en nuestros servicios y en nuestras intervenciones profesionales en el día a día, ¿no? Porque es cuando nos llegan pues, los acosos, cuando nos llegan la violencia filioparental, cuando nos llegan otro tipo de problemas. Y era un poco en esta línea, era un poco la investigación y un poco constatando una serie de datos y como un pistoletazo de salida a darle énfasis a ese tema. A vosotros. Continuamos con la siguiente presentación. Puede subir Alex Morilla o Manuela Fernández de la Universidad de Huelva para presentar la comunicación denominada Estrategia basada en hubs para la identificación de soluciones locales con enfoque participativo en la prestación de servicios sociales a través de las tecnologías. Bueno, buenas tardes y hola a todos y a todas. Aprovechando los 5 minutos, pues bueno, el proyecto que presentamos es un proyecto que hacemos en equipo en la Universidad de Huelva y compañero también de la Universidad Pablo de Olavide. Y como el propio nombre dice, pues bueno, es una experiencia piloto subvencionada además por la Junta de Andalucía, denominada una estrategia basada en hubs, fundamentalmente orientada a la identificación de necesidades y de soluciones en un ámbito territorial local mediante el uso de metodologías participativas que permitan de alguna manera hacer cambios e innovaciones en el ámbito de la intervención desde los servicios sociales, usando precisamente la metodología de los hubs. Ya esta mañana tuvimos la oportunidad de conocer alguna experiencia y bueno, los community hubs permiten que diferentes actores, usuarios, profesionales, administraciones públicas, actores sociales y agentes claves del territorio den soluciones a determinadas cuestiones. En este sentido, hemos planificado un proyecto que está ahora mismo en curso con 6 fases fundamentales. Una primera de identificación de necesidades más próximas a lo que puede ser una encuesta básica en las diferentes zonas. Vamos a hacer un piloto en cuatro zonas de Andalucía. Y posteriormente, a partir de esas necesidades, pues vamos a trabajar en estos equipos, en estos grupos, a través de la metodología hubs. Nos permitirán, por una parte, una primera identificación de esas necesidades y, posteriormente, mediante metodologías de codiseño, de coparticipación y de coproducción, dar solución a las diferentes necesidades que se identifiquen en cada territorio, de manera que se incorpore todos los elementos de tecnología y de digitalización en el ámbito de los servicios sociales. Muchos de ellos ya han sido usados durante el periodo de la pandemia y ahora en pospandemia pues ver qué tipo de soluciones se pueden dar en cada territorio. Soluciones que además sean de alguna manera extrapolables a otros territorios de similares naturaleza o necesidades que sean específicas o compartidas por diferentes profesionales y usuarios y usuarias. Una vez que se identifican las necesidades, se hará a través de una metodología multicriterio una ponderación y elección de esas necesidades y, posteriormente, otras sesiones de trabajo compartidas y colaborativas para el codiseño y la coproducción de esas soluciones basadas en la tecnología, en la digitalización, que, de alguna manera, den respuesta a la intervención. Como decía antes el profesor Octavio Vázquez, pues bueno, poner el foco no solo en el diagnóstico a la hora de tener en cuenta la participación y la digitalización de los servicios sociales, sino entrar de lleno en cuáles son esas soluciones que permitan una mejor intervención y una mayor eficacia en las intervenciones profesionales que se hacen con las personas. Así que, bueno, tenemos un Twitter, ¿no?, ahora que estamos en la era de la digitalización, que es @innovahubs con 2 S, por lo de servicios sociales, que ahí iremos incorporando información vigente y de actualidad con lo que vayamos avanzando a lo largo del proyecto. Así que nada, muchísimas gracias. Muy bien, pues con esta agilidad que nos caracteriza esta tarde,
Vamos a pasar a la siguiente comunicación, calidad y resiliencia en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, propuesta de un diseño de investigación sobre riesgos y oportunidades presentes en los centros de servicios sociales comunitarios. Y si no me equivoco, Cristina Ruiz, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de compartir este espacio de Tecnosocial, además en mi facultad, donde hice el grado de Trabajo Social. Y bueno, en cuanto al proyecto, al diseño del proyecto que venimos a presentar, estamos hoy en día en tiempos de crisis, tiempos de dificultades sociales, y nosotros como trabajadores sociales queremos darle desde una perspectiva positiva una visión de lo que se hace en servicios sociales. Digo como trabajadores sociales porque esta investigación la hacemos desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, pero también contamos en el equipo con un trabajador social de servicios sociales comunitarios de Belén Málaga, con Javier Pacheco, mi compañero, y por eso tenemos también la parte de la realidad que se vive, no estamos alejados en la academia, como se ha dicho. Entonces, bueno, el objetivo general de esta investigación es tratar de dar una visión de la validez del concepto de resiliencia organizacional. La resiliencia como la capacidad de hacerle frente a las dificultades que encuentran en su día a día los profesionales de servicios sociales en sus intervenciones con los usuarios. Además, queremos relacionar este concepto con la satisfacción percibida por los propios usuarios de servicios sociales, que tan importante es. Para ello vamos a hacer una investigación, un trabajo de campo dirigido a 10 centros de servicios sociales comunitarios de Andalucía. 2 de ellos van a ser de capitales, de Málaga y Sevilla, 4 de ellos de ciudades de más de 20.000 habitantes, entre las que están Algeciras, Montilla, El Ejido y Belén Málaga. Y después también queremos tener como representación 4 centros de servicios sociales de pueblos de menos de 20.000 habitantes. A partir de ahí, pues vamos a realizar una investigación de metodología mixta, porque vamos a pasar cuestionarios de resiliencia organizacional, resiliencia a nivel individual a los profesionales y, por último, de calidad dirigido a aquellos usuarios que van a participar. Y el requisito que deben cumplir es que deben haber participado de la atención de estos servicios sociales durante los 12 meses anteriores. Nuestro objetivo, como os digo, es dar una visión de lo que sí se hace. Como decía antes Octavio, es muy importante ver lo que se está haciendo, ponerlo en valor y ver también cómo se puede mejorar. Entonces, por eso el objetivo que perseguimos es medir la resiliencia organizacional, porque en el día a día hay mucho trabajo hecho, bien hecho y con mucho potencial, y ante situaciones adversas todos sabemos que hay que hacerle frente y además salir fortalecidos de ella. Entonces, ese es el objetivo que perseguimos con esta investigación. Y bueno, espero que pronto podamos empezar a transferir esos resultados. La siguiente presentación, a cargo de Alberto Vallejo, de la Universidad de Málaga, sobre nuevas estrategias residenciales para personas mayores en Andalucía. El micrófono está en on, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues de entrada yo quiero dar las gracias a todas las entidades organizadoras de este Tecnosocial 2022 y mención especial para la Facultad de Estudios Sociales, un centro en el que yo me encuentro trabajando particularmente a gusto, y de verdad gracias por el esfuerzo que habéis hecho, no durante esta semana, sino durante todo el mes como mínimo, ¿no? Muy bien, bueno, yo vengo a presentar un trabajo que está dentro del marco del proyecto de vivienda adaptada a personas mayores, con particular, digamos,
tratamiento de la domótica como aportación tecnológica que llevamos desde aquí, desde la Universidad de Málaga. Su alma mater es la profesora María Luisa Gómez. Y bueno, pues aunque se trata de un proyecto en el que la domótica tiene un protagonismo fundamental, yo he llevado la aproximación desde las ciencias sociales, ¿no? Porque la parte técnica necesitaba también un impulso desde las ciencias sociales para dominar ese contexto, porque ya sabemos que está enormemente conectado lo que se haga desde las ciencias sociales con lo que luego hagamos desde la faceta técnica. Para tal fin, lo que hemos hecho, mi coautora Valeria Ruiz y yo, ha sido dirigir un proyecto Delphi, aplicando metodología Delphi, en el que nos hemos acercado directamente a conocer las necesidades de vivienda de los andaluces, de las personas en edades avanzadas, tomando el grupo de expertos como referencia. La técnica Delphi, o método Delphi, mejor dicho, trabaja con expertos y, lo que hemos hecho ha sido diversificar ese grupo, ocho expertos en profesiones y especialidades muy diversas, es decir, había ingenieros, un ingeniero, un arquitecto, también alguien de sociología de la vejez, trabajadores sociales, por supuesto, gente de los servicios sociales. Lo que hemos buscado es enorme diversidad de enfoques, desde las profesiones técnicas a las profesiones propias de las ciencias sociales. En realidad, en nuestro marco teórico hemos destacado que la vejez va a ser la etapa más extensa de nuestras vidas. El demógrafo alemán James Boppel destaca que los nacidos a partir del año 2000 van a vivir en torno a 100 años. O sea, vivir 100 años no será ningún milagro para los jóvenes de hoy. La esperanza de vida continúa aumentando a pasos agigantados en los países europeos y en general en el mundo occidental. Esto no parece que vaya a tener receso a pesar de todas las dificultades que se nos plantean con pandemia, guerra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta va a ser la etapa más extensa de nuestra vida, ¿de acuerdo? Digamos que ahora para vivir en lo que ahora llaman edades avanzadas tenemos 30, 40 años. Esto le hace ganar mucho protagonismo desde una perspectiva social, económica, etcétera, etcétera. Luego también es importante que para afrontar la gestión residencial de estas personas, y nosotros, que en no mucho tiempo vamos a ir entrando en esas edades avanzadas, ¿vale? O sea, es también interés, lógicamente, de todos los que estamos aquí en primera persona en un momento u otro, tenemos en cuenta la vivienda no como un espacio físico, ¿de acuerdo? Queremos hacer un acercamiento sociológico a lo que es la vivienda, también el contexto, los vecinos, los parques que tenemos, el entorno, digamos, natural o urbano, o ambas cosas, también los servicios que tenemos en la zona. Es decir, es un concepto mucho más amplio de vivienda que los 100 metros cuadrados que puede implicar el piso X, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero resaltar es que los expertos que hemos entrevistado han contrastado lo que decía ya el marco teórico, que hoy en día lo que se estila en las nuevas generaciones que vamos a ir envejeciendo es el aging in place, el envejecimiento en el lugar. Es decir, queremos quedarnos en nuestra casa, hacernos viejos en el lugar en el que hemos vivido los últimos años de nuestra vida, antes de entrar en esa etapa. Lo que sí necesitamos es una profunda adaptación de ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, pues será un apego al lugar. Las personas nos encontramos cuando llegamos a las edades avanzadas, familiarizadas no solamente con familiares y amigos, sino también con un entorno físico, un contexto vecinal, los servicios que existen en nuestro entorno. Entonces, esto tiene mucho que ver con la estrategia residencial de las personas. Con lo cual, la tendencia está girando a apoyarse en las nuevas tecnologías para tecnificar ese lugar en el que queremos envejecer, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a apoyarnos en las nuevas tecnologías, vamos a apoyarnos en la domótica para conseguir que ese lugar sea un lugar enormemente completo para nosotros, prestando servicios electrónicos, comunicación con servicios públicos, privados, cómo no, la comunicación con nuestros propios familiares.
Y luego también, al mismo tiempo, algo que también viene marcado por la tecnología, pero también por estrategias domésticas de toda la vida, necesitamos fuertes estrategias para combatir la soledad, ¿de acuerdo? La soledad es uno, bueno, de los grandes males del siglo XXI, o sea, está demostrado, la soledad mata. Sabemos que nuestra sociedad vive ante un individualismo creciente, un individualismo agónico, le llamaría yo. Cada vez personas en edades avanzadas más solas. Nosotros, al llegar a las edades avanzadas, a modo perfil, no quiere decir que nos ocurra a nosotros mismos en primera persona, pero perfilando, la soledad es un problema a afrontar, ¿de acuerdo? Entonces, estrategias apoyadas no solamente en la tecnología, sino también en nuevas fórmulas residenciales que tratan de prevenir o de protegernos de esa sensación de soledad. Bien, luego deciros que en el caso del método Delphi lo que se hace una serie de rondas de entrevistas hay tanto entrevistas cualitativas como cuestionarios cuantitativos, distintas rondas, distintas fases, y entonces los expertos se van interpelando los unos a los otros porque vas obteniendo feedback de lo que tú contestas en el cuestionario y de lo que contestan los demás, con lo cual en determinadas cosas que tú propones o que tú opinas, luego te ves rebatido, ¿de acuerdo? Y eso obliga a los expertos a emplearse a fondo, trabajando finalmente en cuáles van a ser las propuestas finales. Y bueno, pues entonces nosotros finalmente hemos presentado pues una lista de propuestas para las administraciones, también para el sector público, de cara a la forma de llevar estas estrategias residenciales. Para finalizar, hacer hincapié en invertir enormemente en el apoyo de esas nuevas tecnologías con un impulso muy importante por parte de la administración pública, es decir, gran parte de la población no puede permitírselo de sus bolsillos. Luego, una potente planificación urbana y diseño de las ciudades y determinados barrios, distritos con esa perspectiva inclusiva. Y luego, estrategias de envejecimiento activo y de protección de la soledad. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la comunicación de Antonio Vargas, incidencia espacial y económica de la adaptación de la vivienda a las necesidades específicas de las personas mayores. Muchas gracias. No, procuraré ajustarme. Buenas tardes, muchas gracias. Y simplemente empezar reivindicando mi segundo apellido por aquello de la reivindicación de la figura de mi madre, también en la existencia de mi persona hoy aquí en esta sala, ¿no? La comunicación que les presento... ¿Cuál es el apellido? Por cierto, es Yáñez, no lo he dicho. La comunicación que les presento se enmarca en el mismo proyecto en el que antes ha presentado su comunicación mi compañero Alberto, donde hemos participado un grupo de investigadores, profesores de esta universidad pluridisciplinar, y en el cual a mí me ha tocado abarcar los aspectos relacionados con la vivienda desde el punto de vista más de la arquitectura y, en ese sentido, más desde un punto de vista espacial. Lo primero que nos planteamos para reflexionar sobre cuál era esa innovación o esos parámetros innovadores que queríamos detectar como necesarios en el diseño de una vivienda pensadas en la tercera edad, ¿no? Los mayores, era qué es lo que caracteriza la relación de este grupo de población al que ya nos vamos acercando en su relación con la vivienda. Y la hipótesis de partida fue que es la característica que los diferencia es la discapacidad o la necesidad, digamos, de una mayor, una relación distinta, ¿no? con la vivienda desde problemas de funcionalidad y la necesidad, por tanto, de una adaptación de esas viviendas que hacíamos. Esto fue corroborado mediante los datos estadísticos de las distintas encuestas del INEM y a partir de ahí nos sugirió la necesidad de determinar
¿Cuáles son entonces las características que tienen que tener estas viviendas para adecuarse a esas necesidades específicas del grupo y en qué medida responden a las distintas digamos, disfuncionalidades que podemos todos tener a lo largo de nuestra vida, ¿no? o discapacidades, y cuáles de ellas se encuentran ya de alguna manera reguladas o cómo se encuentra este asunto tratado por, digamos, la normativa y por la legislación vigente. De esa manera, a través de distintas fuentes consultadas, la normativa de referencia que hemos estado analizando, los paneles de expertos y el análisis que hacía nuestro compañero desde el ámbito de la sociología, pues pudimos ir sacando una serie de conclusiones que resumimos en una tabla extensa en la que encontrábamos hasta un total de 133 características específicas de las viviendas que serían necesarias para un diseño universal completamente adaptado, de las cuales 88 las considerábamos de carácter, digamos, arquitectónico, en lo que nos corresponde, digamos, al diseño propio del arquitecto, ¿no? cuando aborda el problema de la vivienda, mientras que otras 45, permítanme que utilice el término, eran más una cuestión de decoración, tan importante como otras, pero ya nos referíamos al mobiliario, al equipamiento, no digamos al trabajo propio del arquitecto. Hablábamos de la discapacidad como un rasgo característico, pero no solamente desde el punto de vista de la movilidad, también desde los otros tipos de funciones del cuerpo humano, ¿no? Bien, esto es importante, este diseño, que además entendíamos que era una necesidad de carácter universal, porque actualmente los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística quiere decir que 4 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad. Pero también es cierto que 2,5 millones son mayores de 65. Es decir, esto se acentúa a medida que todos vamos envejeciendo. De hecho, yo ya cada día subo peor las escaleras de mi casa y me acuerdo del día en el que no le puse barandilla en un gesto de diseño arquitectónico puro, ¿no? Pero bueno, esto al final cuenta ha sido... Hemos comparado también esta situación con la regulación normativa que existe actualmente y para eso nos hemos fijado en los 3 niveles normativos que tiene ahora mismo, coincidiendo con los 3 niveles, digamos, de organización del Estado, ¿no? En el nacional, el autonómico y el local. Y se analizó de esta forma la normativa estatal, la normativa autonómica en lo que respecta a centros para personas de mayor edad y centros y la normativa de accesibilidad en general, y las ordenanzas locales las representadas en la de Málaga, que aunque todos o muchos ayuntamientos ya la tienen, realmente no difieren sustancialmente. Y eso nos permitió sacar esta lista, ¿no? Esta tabla en la que se relacionan esas necesidades, discapacidad o disfuncionalidad, necesidad sobre la que actúa y actuación o condición de diseño que deberían requerir. Aquí, en este punto, que es donde estamos ahora trabajando, aunque ya podemos apuntar algunos resultados, que es lo que hemos presentado, lo que nos surgía era la pregunta, lo que surge la pregunta es ¿qué necesitamos realmente para hacer las cosas bien desde un principio? Porque, permítanme que me ponga el ejemplo, o sea, todos podemos, digamos, identificar la necesidad de tener una silla de ruedas, ¿no? Pues con un cierto avance en nuestra vida que nos imposibilita movernos de otra forma, pero realmente puede ser simplemente consecuencia de un accidente a un chaval joven, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles serían las necesidades de tener, las consecuencias de tener un diseño completamente adaptado desde un principio en lo que se refiere a los aspectos espaciales, ¿no? Y digamos arquitectónicos de la vivienda? Bien, eso ha sido el trabajo en el que ahora hemos hecho y estamos todavía trabajando en ello, pero lo que ya se ha empezado a hacer, simplemente coger una serie de viviendas de forma aleatoria, de las que están ahora mismo en el mercado inmobiliario, de las que pueden estar promoviéndose ahí en la calle de al lado, ¿no? De la universidad, al otro lado del bulevar, y ver en qué aspectos no se adaptan a esas características de diseño que habíamos determinado y qué incidencia tiene esto en metros cuadrados. Y esa incidencia en metros cuadrados repercute al final en una incidencia en coste. Por ahí van los tiros ahora mismo de la investigación, que esperamos cerrar en las próximas semanas o
las próximas semanas, pero que nos indican que realmente vienen a estar en torno a un 5%, depende también del punto de partida en el que cojamos, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, pero que posiblemente con poco más de un 5% podríamos tener unas viviendas desde el principio completamente adaptadas a con un diseño accesible, universal y completamente pleno. Pues ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Pasamos a la siguiente comunicación, la asistencia personal como estrategia futura para la desinstitucionalización e impulso de la vida independiente en personas mayores. Carmen Santos, ¿no? Pero esto es un vídeo. Sí, pero no sé, como mi compañera me ha dicho que era un vídeo. Buenas tardes, muchas gracias. Espero no extenderme mucho. El título de esta comunicación, las personas encargadas de la elaboración de este capítulo, hemos visto cómo la prestación económica de asistencia personal carece de la incidencia necesaria para encontrarse entre las prestaciones pues, solicitadas, incluso que más se ofrecen directamente por parte de los profesionales. A través de esta investigación queremos determinar cómo la asistencia personal puede convertirse en una herramienta clave para la promoción de la autonomía de las personas mayores y, por supuesto, para las personas con discapacidad. Hablamos de personas mayores y es necesario, consideramos importante, diferenciar la asistencia personal de las atenciones que se prestan de manera más asidua, más común y que se ofrecen desde la ley en el catálogo de las prestaciones y servicios de manera más asidua en la actualidad, sobre todo en las relacionadas con los cuidados tradicionales y del hogar. La asistencia personal, como digo, aporta un punto clave. Y al considerar que la persona mayor o con discapacidad puede y debe participar en otras muchas más actividades como de ocio, tiempo libre, culturales y no solo centrarnos en los cuidados relacionados con las atenciones primarias. Se pone, por tanto, a la persona mayor y con discapacidad en el centro, ya que es decisión de la propia persona decidir cómo, cuándo y de quién necesita el apoyo para desarrollar estas actividades. Son cuestiones que no se deciden del todo cuando una persona se encuentra en situación de institucionalización, en una residencia. Complementando, como ya digo, con la prestación y atención en las tareas domésticas más básicas, como el servicio de ayuda a domicilio, la asistencia personal en personas mayores combatiría, bajo nuestro punto de vista, muchas barreras que hasta el momento le impedían el acceso a otras actividades de ocio o cultura, como ya digo. Se configura entonces la asistencia personal como un servicio fundamental, bajo nuestra consideración, para luchar contra el aislamiento físico y social de las personas mayores, cuestiones que han referido anteriores ponentes. Y, por supuesto, facilitaría en gran medida la permanencia en el domicilio de muchas personas, evitando el desarraigo que la permanencia en una residencia o el paso del hogar a una residencia puede provocar. Es la asistencia personal una herramienta que, aunque parece olvidada, parece y permite llevar a cabo una vida independiente en la comunidad. Centrándonos en las personas mayores, esta herramienta, como digo, facilitaría el impulso de la vida independiente dentro del propio domicilio de la persona. Y este es el camino que las políticas y los planes están queriendo seguir. Lo hemos visto en esta jornada de hoy. La no institucionalización se posiciona como un movimiento potencial que se pondrá de manifiesto con la implementación de residencias mucho más pequeñas y con otros mecanismos que la pandemia nos ha demostrado que no son ni sostenibles ni funcionan del todo bien.
La transición de la atención institucional a la comunitaria es una estrategia que ya desde muchas instancias se está proponiendo. Este servicio, a través de la investigación que estamos realizando, avalada por multitud de artículos científicos, ofrece beneficios generales sobre la calidad de vida y, sin lugar a dudas, se presenta como una alternativa clave y que los profesionales de servicios sociales y del tercer sector tenemos que considerar. Bajo nuestro punto de vista y tras lo investigado, es un servicio que promueve la autonomía y permanencia en el domicilio y es una herramienta que tiene y debe ponerse en valor. Pues muchas gracias. Bien, la siguiente comunicación, los autores, si no me equivoco, no están presentes. Es la que está proyectada, la intervención grupal online desde los servicios sociales, la inserción con clientes en situación de vulnerabilidad social desde el trabajo social clínico y la pedagogía. Por lo tanto, bueno, no están, ¿verdad? Pasamos entonces al siguiente. Las coviviendas como espacio de envejecimiento saludable, el cohousing, que, si no me equivoco, esta comunicación se pretende proyectar mediante un vídeo, ¿no? Bueno, lo dejaríamos para el final, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a la siguiente. A ver, que no me líe. Exactamente. A ver, aquí. Presentación al robot social Evo, un narrador interactivo y socialmente consciente para terapia con personas mayores. Soy... Bien, buenas tardes. Soy Pedro Núñez. Soy profesor de la Universidad de Extremadura, en Cáceres, pero bueno, me siento muy halagado por estar en Málaga, que es donde estudié y donde he residido siempre, realmente, soy malagueño. Bien, os presento al robot Evo. Evo es un robot chiquitito, ¿lo veis? La idea hubiera sido haberlo mostrado, que era un poco nuestra idea original, pero bueno, al final, por unos motivos o por otros, no hemos podido realizarlo. Bueno, mi grupo de investigación es un grupo tecnológico, aunque tenemos componentes multidisciplinares, tenemos terapeutas ocupacionales, hemos trabajado con psicólogos y trabajadores sociales en el desarrollo de nuestras investigaciones. Tenemos una línea de trabajo de robótica social asistencial. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente lo que tenemos es un robot que se comporta como lo haría una persona, o intentamos que se comporte como lo haría una persona, y se encuentra en un entorno asistencial, ¿vale? Pues en esta línea de investigación tenemos varios proyectos regionales y nacionales. De hecho, colaboramos con la Universidad de Málaga, con el grupo ISIS, es un grupo de la Escuela de Teleco, y con ellos desarrollamos una línea de investigación más o menos similar. En este caso, Evo es un robot que, como podéis ver, o no sé si se está viendo ahora mismo, pero es capaz de mostrar diferentes expresiones faciales en su rostro, en función del estado anímico que supuestamente tenga o en función de la conversación que tenga con la persona que se encuentra en ese momento interactuando. Nosotros hemos trabajado con este robot en un contexto de personas mayores, en un centro de día de Cáceres, donde hemos evaluado, entre otras cosas, la aceptación de esos diálogos con las personas. Básicamente, en este caso, como punto inicial, para saber qué tipo de voz iba a tener el robot, qué forma de hablar, si más rápida o más lenta, o otros conceptos relacionados con la interacción,
Lo que hacíamos era lo que se conoce como una técnica del Mago de Oz. No sé si habéis visto la película del Mago de Oz, cuando Dorothy, el hombre de hojalata y el león, y me falta uno, que es el espantapájaros, están delante del supuesto Mago de Oz, y este hombre habla muy fuerte y no se ve, ¿no? Y entonces el perrito de Dorothy se esconde, ¿no? Y tira de la manta y se ve realmente que el Mago de Oz no era un mago, sino que era una persona normal y corriente. En este caso, nosotros lo que hacíamos era tener a una persona que la persona mayor no veía, que era el que realmente trabajaba como si fuera el robot, mandándole diálogos, y el robot hablaba con diferentes voces, diferentes tempos y demás. Y de esta forma, después de varias sesiones, evaluamos cuál es esa aceptación. Veíamos que las personas mayores realmente le atraía, ¿no? Porque claro, el diálogo era perfecto, ¿no? Y le preguntabas por sus nietos, ya conocías ciertas cosas de ellos, ¿no? Y entonces intentábamos ver cómo podía un robot llamar la atención y captar la atención de la persona mayor. Una vez que hicimos eso, lo que hemos presentado en este trabajo realmente le hemos llamado, bueno, hay una línea de trabajo en robótica social que es el storytelling, un robot que cuenta historias. Bueno, pues como una especie de terapia, una especie de, bueno, pues de acompañamiento, ¿no? Es verdad que no siempre vamos a tener la posibilidad de tener un cuidador en una persona. Si queremos que las personas sean independientes el máximo tiempo posible, podemos darle herramientas para entretener, ¿no? O simplemente para estimular cognitivamente o socioemocionalmente. Entonces, con el robot hemos diseñado una herramienta para, no sé si conocéis los libros de Elige tu propia aventura, o los que sois más de ordenadores de los 80, pues las aventuras conversacionales. Lo que hacemos con el robot es que el robot cuenta una historia, muestra una situación y luego le da la opción a la persona de tomar decisiones. En lugar de ser una narrativa continua, es una narrativa interactiva. De esta forma, el robot incluso puede llegar a pedirle, oye, pues levanta la mano, ¿no? Imaginemos que la situación es, voy a hacer una tortilla de patatas, ¿no? Para recordar actividades de la vida diaria de la persona mayor, y dices, pues voy a hacerle una tortilla de patata a mi nieta, se lo cuenta el robot y le dice que para hacer la tortilla necesita abrir el armario y coger la sartén. Entonces, en ese momento, la persona tiene que levantar su mano, el robot la reconoce con la cámara, reconoce el esqueleto, sabe que está levantando la mano y le da la siguiente narración, ¿no? Entonces, de esta manera interactiva somos capaces de, bueno, pues entre otras cosas, y siempre con la ayuda de profesionales de la salud, pues saber o reconocer esas variables que estamos tomando en esa terapia continua, ¿no? Y evaluarla a posteriori. Bueno, pues este es el robot Evo y encantado de mostrarlo a continuación, o si nos vemos mañana por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a esta directamente, ¿no? La siguiente comunicación que se va a presentar se denomina la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en municipios menores de 5.000 habitantes, un reto posible para las entidades sociales del tercer sector. Lo presenta José Luis González. Y el segundo apellido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, ¿no? Pues entre tantas universidades, pues me siento un poco halagado, ¿no? Mi nombre es José Luis, pertenezco a la Fundación Marcelino Champañá y soy educador social, ¿no? Entonces, pero sí vemos muy importante desde la entidad el mostrar y el dar a conocer los proyectos que se desarrollan, ¿no? Yo creo que el tercer sector estamos llamados a compartir mucho. Si nos centramos en la parte de la pandemia y nos centramos en la parte del confinamiento, pues todos los padres de familia tuvieron mucha dificultad a la hora de sus niños en edad escolar, de relacionarse con el colegio, ¿no? Esto a nosotros como entidad nos cuestionaba muchísimo y sobre todo nos cuestionaba en las zonas donde intervenimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Málaga, en Asperones, en Palma Palmilla, en Cruz Verde, pero dimos un paso más, ¿no? Y nos cuestionaba también en los municipios pequeños, ¿no? Los municipios menos de 5.000 habitantes, donde ya, por ser una zona rural, muchas veces la intervención no llega.
gracias sobre todo a la Diputación, que está ahí presente siempre, ¿no? Pero no, los recursos son escasos. Entonces nosotros ofrecimos una formación a jóvenes en riesgo de exclusión social, donde tenían tres objetivos importantes, ¿no? En primer lugar, lo que hacíamos era formar a los jóvenes del pueblo. Formar a los jóvenes del pueblo que están en riesgo de exclusión social para que ellos mismos fueran docentes a los padres de familias del pueblo y pudieran explicarles pues, cómo se usa pues, plataformas como el Seneca o otro tipo de plataformas que se utilizaban en los pueblos de Málaga, ¿no? En segundo lugar, lo que hicimos fue acompañarles en esa formación y se les contrató a los chavales, ¿no? Nosotros pensamos que en estos municipios donde los jóvenes tienen menos posibilidades, y si ya por sí los jóvenes tienen menos posibilidades, los jóvenes que están en riesgo de exclusión del propio municipio pues tienen todavía muchísimas menos, ¿no? Son los excluidos de los excluidos, ¿no? Entonces, un programa de intervención desde la entidad, ¿no? En este caso, ¿no? En Málaga, gracias a la Diputación de Málaga, en Córdoba lo hemos hecho también gracias a la Diputación de Córdoba, pues donde desde la entidad podamos contratar a los propios jóvenes para darles experiencia de intervención social, nos parece fundamental, ¿no? Entonces, agradecer un poquito nuestra experiencia, agradecer, ¿no? Y animar, ¿no? Animar también a las entidades sociales de Andalucía que apostemos por estos pueblos. Muchos recursos en las capitales, muchos recursos, pero pueblos como Casa Bermeja, Villanueva de Algaida, etcétera, pues al margen no hay tantos recursos, ¿no? Entonces, es responsabilidad social también nuestra y de la Administración, pero es responsabilidad también social nuestra el acercarnos, porque los jóvenes que menos tienen de esos municipios están doblemente excluidos que las capitales, ¿no? Entonces, animaros también a la entidad de tercer sector y la Administración Pública a apostar por estos chavales porque realmente merecen la pena, ¿no? Y nada, como ya es tardecito, pues muchísimas gracias y, oye, un regalo estar aquí, ¿eh? Gracias también a vosotros y espero que estéis bien. Y mucha solidaridad y mucha paz en este tiempo que realmente hace falta mucha paz. Muchas gracias. Bien, las dos últimas comunicaciones se van a exponer mediante unos vídeos que han elaborado los autores. El primero de ellos es la comunicación titulada Prevenciones frente a la digitalización de la protección social, miradas desde el eje de la desigualdad social, elaborado por Carmen Montalva de la Universidad de Valencia. Cuando podáis, compañero de la cabina, lo proyectáis, por favor. Soy Carmen Montalva Ocaña de la Universidad de Valencia y mi intervención se titula Prevenciones respecto a la transformación digital, en concreto la digitalización de la protección social, miradas desde el eje de la desigualdad. Realmente mi intervención lo que pretende es hacer un repaso por los diferentes presupuestos epistemológicos que guían los estudios que plantean la relación tecnociencia-sociedad y ver hacia dónde va la mirada. El descubrimiento es que prácticamente la mayoría de los estudios se orientan a cierto determinismo o bien tecnológico o bien social, pero bajo el cual o bajo el fondo, digamos, de cierto imaginario de progreso social asociado a la tecnología. La tecnología como algo inhabitable, algo que se naturaliza, algo que de alguna manera incluso implica un desarrollo autogenerado, como si no viniera por parte de impulsos externos, sino que la propia tecnología, y lo vemos ya hoy por hoy en el Machine Learning, es capaz de desarrollarse por sí misma. Y desde esa idea de inevitabilidad es inevitable, por tanto, de alguna manera, el control sobre el hecho o el desarrollo tecnocientífico. Haciendo cierta búsqueda bibliográfica, vemos que desde el trabajo social, sobre todo en relación a la transformación digital, también vemos cómo detrás de las palabras clave de los artículos o de los títulos se desprende ese relato de ese imaginario tecnoentusiasta, o que cuando se problematiza la cuestión de la transformación digital es en función de la dificultad para acceder a la tecnología, la cuestión de la brecha digital o simplemente el tipo de uso o consumo que se hace de esta digitalización, ¿no? En muchos casos vinculada, por ejemplo, a procesos de adicción, a situaciones de acoso en los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero se habla de mal uso, en todo caso, de las tecnologías. A partir un poco de ese análisis que tiene que ver más con
esas miradas en torno al desarrollo tecnocientífico, me centro en la cuestión de cómo la transformación digital ha impactado en la relación administración-ciudadanía, en lo que llamaríamos administración digital, en el marco fundamentalmente de la pandemia COVID y viendo cómo hay 5 conclusiones que extraigo como más evidentes sobre esas prevenciones que hay que tener a ese proceso de digitalización de la protección social. La primera conclusión tiene que ver obviamente con la exclusión social, ¿no? En la medida en que, lo vimos en la pandemia COVID, muchos trámites seguían exigiendo el certificado digital, la firma clave, el envío por correo de documentación, dando por hecho que el ciudadano normal de servicios sociales tenía que disponer de estos soportes tecnológicos o además disponer de la información y la capacidad para hacerlo. En segundo lugar, vinculado con esto, obviamente, lo que se amplifican son los procesos que llamaríamos de burorepresión, ¿no? Es decir, como la burocracia, que ya implica un lenguaje ajeno para la mayor parte de la ciudadanía, hay que añadirle el componente tecnológico y desde esa idea de un ciudadano normal al que dispone de todos estos recursos y de todos estos conocimientos y que esa normalidad se convierte en normatividad y de alguna manera actúa de manera violenta contra aquellos que obviamente no pueden disponer de estas herramientas, de estos conocimientos, de estos soportes y de estas claves de relación con la administración en un servicio que es público y que debe de dar garantías de universalidad. Vinculada también a esta cuestión y a la cuestión de la garantía de la universalidad, me planteo no solo cuestiones que afectan a la exclusión, sino cuestiones que afectan al tipo de relación que se establece con el profesional, ¿no? En la medida que no solo hablamos de un soporte o de un medio de relación, sino también de sistemas de digitalización o sistemas automatizados de decisión, sistemas automatizados de clasificación, y ahí ya entraría todo el tema de la inteligencia artificial, que van a tener un impacto clave sobre las decisiones que hay en torno a un diagnóstico, por ejemplo, profesional, o en torno a dar o no dar una ayuda, o en torno a clasificar a una población como población de riesgo o no población de riesgo, ¿no? Es decir, se deposita en la tecnología este tipo de decisiones con los riesgos que muchos estudios, muchas investigaciones, mucho trabajo que en otros países ya se ha hecho avanzado, se tiene en cuanto a la amplificación justamente de la desigualdad social, en cuanto a efectos de estigmatización y etiquetación que de alguna manera no solo dependen de la forma en la que se diseña, sino en el tipo de preguntas que se plantean o que plantea este algoritmo para llegar a determinadas decisiones o a determinados resultados, ¿no? También la tecnodependencia que esto genera en los profesionales, es decir, yo lo llamo el efecto mirar a la pantalla, ¿no? La intervención social, la relación humana. En este congreso se está hablando mucho también de la importancia del trabajo social comunitario. Cuando un profesional está enfocado a cumplimentar una base de datos, la relación con la persona, la relación con la ciudadanía cambia, la mirada cambia, las preguntas ya están dadas, no forman parte de ese proceso dialógico que requiere la intervención social. Y esto es altamente peligroso. Y por último hablaríamos de la datacracia, ¿no? De cómo el análisis de datos públicos, esos datos abiertos, toda esa idea de cuantificación, ese neopositivismo que impone este modelo también de transformación digital en un sentido más profundo, también modifica la mirada en clave de investigación social y en clave de esos profesionales. El dato no lo resume todo y menos en cuestiones sociales donde la complejidad, el elemento histórico y el elemento dinámico de la realidad social hay que contemplarlas, y estos son herramientas complementarias pero que no pueden tener ese uso exclusivo que cada vez más estamos abocados a utilizarlas, ¿no? Quizá por moda, quizá por esa idea de progreso, de ese imaginario de progreso, de ese tecnoentusiasmo. Y he intentado resumir lo más que he podido en 5 minutos mi intervención. Muchas gracias y espero seguir vinculada al Congreso, aunque sea en la distancia. Y por último, la última comunicación que... A ver, ¿dónde está? Sí, pero no sé por qué no está aquí.
también se va a proyectar a través de un vídeo. Es la elaborada por Yolanda García y Carlos Ferrán, los teléfonos móviles y los mensajes de texto como herramienta de trabajo en los servicios sociales especializados en atención a las víctimas de violencia de género. Un estudio de caso en Galicia. Teléfonos móviles y los mensajes de texto como herramientas de trabajo social en los servicios sociales. Para llevar adelante nuestra iniciativa e investigación, partimos de una motivación que no ha sido otra que presentar resultados del uso de una herramienta de intervención terapéutica enfocada en mejorar la salud mental, física y social de un grupo de mujeres víctimas de violencia de género, usuarias de los servicios sociales. Hemos partido de 3 objetivos concretos que han sido observar cómo la aplicación de avances tecnológicos a las terapias psicosociales pueden ser útiles para tratar poblaciones de mujeres vulnerables, además de evaluar resultados. Nuestro objetivo fue producir datos detallados para diagnosticar, tratar, prevenir o rehabilitar personas vulnerables. Y en último término, o en tercer lugar, reflexionar sobre ventajas y limitaciones de los teléfonos móviles en las terapias psicosociales. En cuanto a las participantes, decir que fueron 39 mujeres víctimas de violencia de género que residen en municipios urbanos o rurales distribuidos por todo Galicia. Las mujeres fueron identificadas aleatoriamente con datos de los servicios sociales. Realizamos una entrevista personal con cada mujer al inicio de la investigación, donde les informamos de los objetivos y características del estudio y les solicitamos el consentimiento informado. A partir de la información recabada, desarrollamos un diagnóstico social con preguntas sobre salud, tratamientos médicos, relaciones sociales y familiares, las actividades profesionales, la economía y la actividad física. A lo largo de la experiencia, hemos estado en contacto con los comités de bioética de las universidades de Santiago de Compostela y de California en Berkeley, en los Estados Unidos, con la cual colaboramos en tecnologías para los servicios sociales desde hace años. Y el proceso pues, se tuvo que ajustar a sus directrices. Decir que no excluimos ningún caso por considerar que no existía riesgo de ningún tipo para las mujeres. Además, no fue necesario utilizar el sistema automático de alertas que detectaba riesgos de suicidio. En cuanto al procedimiento, decir que nuestra investigación utilizó el sistema automático de mensajes de texto para terapias de la Universidad de California en Berkeley, que hicimos llamadas telefónicas al principio, medio y al final para contactar y hablar con las mujeres creando confianza. En 2 casos hubo mujeres que viajaron fuera de Galicia o de España y seguimos aplicando las terapias en la distancia. Destacar que el sistema automático de mensajes cuenta con un sistema de alerta que nos permite conocer de forma automática posibles riesgos de suicidio o comportamientos violentos. Ante esto teníamos ya formulado un protocolo de actuación para detectar dichas alertas, sin embargo, no fue necesario ponerlo o acudir a él o ponerlo en funcionamiento. Consideramos que las conclusiones a las que llegamos son realmente interesantes para desarrollar nuevas experiencias y creemos que los resultados de nuestra experiencia en Galicia demuestran la viabilidad de las terapias con mensajes de texto automatizados basados en teléfonos móviles para mejorar la salud biopsicosocial de mujeres vulnerables. Los mensajes de texto con consejos, orientaciones, acompañamientos clave han facilitado la autogestión de los estados de ánimo, la organización y la planificación de las actividades diarias de estas mujeres.
Con este sistema de mensajes observamos posibilidades reales de atención personalizada desde los servicios sociales. Destacar ya finalmente que existe un profundo agradecimiento con las instituciones, la Xunta de Galicia y por supuesto con todas las mujeres participantes, porque esto no sería posible sin su colaboración. Ya para acabar, despedirme y darles las gracias por la atención, y aquí tienen ustedes bibliografía interesante al respecto de la experiencia que desarrollamos en Galicia. Muchas gracias por su atención. Bien, junto con las comunicaciones orales también se han seleccionado una serie de pósteres. Da la circunstancia de que ninguno de los autores está presente. Sin embargo, bueno, vamos a... Sí, hay una. No sé cuál, porque no ha venido a recoger el... Inteligencia artificial. Vale, pues entonces vámonos, ¿no? Vente. Inteligencia artificial para el abordaje de la soledad no deseada. Patricia Leal. No ha recogido el certificado, déjame, se lo voy a dar. No estaría antes. Siéntate. Bueno, pues yo pensaba que las autoras de póster no teníamos espacio aquí, pero bueno, es una pena porque tenía una presentación que no me da tiempo a recuperar. Yo pertenezco a Minsight, llevo la unidad de competencia de servicios sociales a nivel nacional de la compañía, que es una compañía de Indra. Trabajamos muy activamente con la Junta de Andalucía en diversos proyectos, entre ellos, bueno, muchos de ellos se han mencionado hoy, Cohesiona, Progresa, el sistema de interoperabilidad semántica para definir un lenguaje común, servicios sociales. Y en todas estas líneas de investigación, una de ellas es la de inteligencia artificial aplicada a diversos procedimientos. Entre ellos, un caso de uso que nos ha parecido muy interesante es el abordaje de la soledad no deseada. Vale, para ello, pues a través de una app que hemos probado en nuestros laboratorios, lo que hacemos realmente es monitorizar los estados de ánimo de la persona mayor. Es una app pues, con caritas, simplemente, como yo digo, recuerda mucho a cuando vais a valorar la limpieza de cualquier servicio público, que tenéis un estado de caras, porque lo hemos propuesto también en infancia y vemos que tiene múltiples usos, ¿no? Porque, sobre todo para personas que están solas y en este espacio de confinamiento que vivimos durante la COVID, pues bueno, realmente el tomar cada cierto tiempo pues es monitorizar, ¿no? Lo que responden de cómo te encuentras hoy. Estoy triste, me siento solo, me siento deprimido, tengo ganas de morirme, ¿vale? Se pueden ahí meter una serie de pautas que realmente nos hacen, mediante inteligencia artificial, pues detectar un patrón en ese comportamiento, en ese estado de ánimo y detectar esas anomalías que nos pueden indicar que algo está sucediendo. Realmente esto es una forma de apoyo, ¿no? que realmente se puede ir complejizando y haciendo que, por ejemplo, llegue un momento que se complemente con ciertos cuestionarios. Entonces, si tú notas que una persona, ¿qué tal estás? ¿Has salido de casa? No, no he salido. Es un poco como lo de los mensajes, ¿no? que nos acaban de explicar para las víctimas de violencia de género. Si una persona te dice que no ha salido de casa, que se encuentra sola, pues tú también puedes enviar un mensaje motivacional. Oye, ¿por qué no te apuntas a este viaje del Inserso? ¿O por qué no te apuntas a este centro de día, que hay personas con un perfil parecido al tuyo? Y eso pues, puede conllevar el luego realizar o aperturar un proceso de intervención. Como ya decimos, la tecnología no es un fin, es un medio. ¿Vale? Lo que busca es el apoyo a todo ese proceso de intervención social para que los profesionales de servicios sociales se dediquen a lo que tienen que hacer, que es la intervención. No pretende sustituir esa intervención social, sino automatizar todo lo que sea posible para aportar datos y que la intervención sea lo más transversal y completa posible.
Luego, pues bueno, como líneas futuras de este caso de uso, pues esto se puede evolucionar mucho, o sea, es que la tecnología avanza muy rápidamente. Entonces, pues bueno, se pueden incluso llegar a detectar a través de asistentes virtuales en esta app, pues tonos en la voz, ¿no? que ya automáticamente detecten ciertas emociones. Y hay muchas investigaciones que son muy innovadoras, ¿no? en las que se está trabajando ahora, pues, bueno, para seguir evolucionando estos datos, haciendo estos dashboards de control que nos permitan monitorizar esos estados emocionales de la persona mayor y, como ya decimos, es un caso de uso y los casos de uso a los que se puede extrapolar esta investigación, este pilotaje, realmente son múltiples y muy variados. Muy bien. Venga, Estupendo. gracias. Muchas gracias. Bien, voy a dar lectura de los pósteres, aunque ya lo hemos mencionado antes cuando hemos explicado cuáles eran los premios. Si hay algún autor, por favor, que se manifieste. Geolocalización integral, cuyos autores son Merino, Martínez, Guzmán, Lara y Guzmán, del Instituto Domótica y Eficiencia Energética. Quiero recordar que todos los pósteres están expuestos en este edificio, alrededor de los stands, en la calle central de la facultad. Pasaporte hacia el empleo, cuyo autor es María Carmen Andrade, Enrique Manuel Botello, Rocío Fonseca, José María Llanos, Juana María Martín, Esmeralda Mendoza, Ana Rodríguez, Bella Alicia Rodríguez y Marco Fernández. Smart Plug Enchufe Inteligente, Merino, Martínez, Guzmán, Lara y Guzmán, del Instituto Domótica y Eficiencia Energética. Y, por último, la innovación social en Colombia, una aproximación desde la perspectiva de las organizaciones más representativas, de Antonio José Ortega, Universidad de Vigo. Bien, no sé si el vídeo que quedaba por visualizar está disponible. ¿Están? Bien, o se está intentando, ¿no? Se está intentando. Vale, pues si lo conseguimos, tenemos unos minutos, unos 15 minutos aproximadamente para cumplir el horario, hasta las 8 aproximadamente. De modo que, si les parece a los asistentes, podemos pasar a un debate, si hay alguna pregunta o si hay alguna cuestión que alguno de los asistentes quiera que se debata. ¿Sí? ¿El micrófono para los asistentes? Vale. Un momentito, que te van a traer un micrófono. Y esto. Mi pregunta iba para el primero de los comunicantes, Antonio Jerez, que no sé si sigue por aquí, porque al final nos ha dejado con la curiosidad de saber ese asistente robótico para la monitorización, qué es lo que hacía y en qué puede apoyar a las personas mayores. Pues o bien Antonio sube o si quieres... Vale. Hemos gestionado bien el tiempo y ahora va a tener opción de ampliarlo. Sí, disculpa, es que como el tema del tiempo, digo, al final se me ha ido... Pues sí, bueno, el robot es un robot social que tenemos ahora en Vitalia, una residencia de mayores aquí en Málaga. Bueno, los objetivos o las funciones principales del robot por ahora son bastante bases. En un principio solo se dedicaba a dar el menú y a recogerlo, porque cuando hicimos las sesiones focales allí en Vitalia, nos dijeron que perdían, vamos, muchos de los ayudantes, muchos auxiliares de allí, perdían horas y horas al día yendo residente por residente, preguntándole qué va a comer al día siguiente, ¿no? Entonces, una de las funciones que queríamos, digamos, para aliviar la carga de trabajo, que al final ese es nuestro objetivo principal del proyecto, era que el propio robot recogiese las opciones de menú para el día siguiente. Eso fue justo antes del COVID y como nos pilló por medio, bueno, nos pillaron a ellos, yo entré de la tarde, COVID, pues salió otro caso de uso, que es el que estamos, digamos, analizando ahora, estudiando,
que es el tema de telepresencia, porque como estamos tratando con una residencia de ancianos, cada ola que venía del COVID, pues cerraban visitas, entonces, claro, ninguno de los familiares, incluso entre propios residentes, si se aislaban no podía entrar en contacto. Entonces, claro, resultaba muy difícil a ellos pues contactar con teléfono o con videollamadas y de nuevo sería el problema de la pérdida de tiempo, entre comillas, por parte de auxiliares, porque de nuevo pasaban mucho tiempo, residente por residente, sujetando a tablet, sujetando a móvil para la llamada. Entonces, al final, de nuevo, este objetivo de probar para aliviar el trabajo de los propios auxiliares y que se encargue él sin necesidad de ninguna ayuda, bueno, a lo mejor con vigilancia de algunos de los auxiliares, pero normalmente es totalmente independiente, autónomo. El robot se encarga de encontrar al residente, poner en marcha la llamada y corta, bueno, en caso de familia corta o lo que sea, y ya está. Entonces, claro, al final el objetivo es aliviar la carga de trabajo y para que los auxiliares, terapeutas, psicólogas, fisioterapia, se centren en sus trabajos reales, ¿no? Y que puedan invertir todo el tiempo que puedan ellos. ¿Les sirve como alguna pregunta más? Bien. Vale, muchísimas gracias. A ustedes. Sí, bueno, pues parece que el vídeo de la comunicación... ¿Dónde estamos? Las coviviendas como espacio de envejecimiento saludable, el cohousing. ¿Va a ser vídeo o va a ser comunicación? Presentación. Vale. Pues bueno, pues sube Carmen María Santos y nos va a hablar en 5 minutos. Sí, sí, sí. Mira, ¿está aquí el vídeo? Ay, sí. ¿Prefiere el vídeo? Sí, por favor. Entonces, puesto que está el vídeo, ¿vale? Pues entonces, pues venga, vamos a ver el vídeo. Si quieres, quédate aquí. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Díaz Román, soy doctora en Trabajo Social y Servicios Sociales por la Universidad de Jaén. Este artículo de investigación también ha sido confeccionado por mi compañera Carmen María Santos Moreno, quien está a punto de finalizar su tesis doctoral en el mismo ámbito y la misma universidad que yo acabo de mencionar. Ambas hemos podido colaborar o hemos tenido el placer y el honor de poder trabajar con la catedrática Yolanda María de la Fuente Robles, quien es referente nacional en el ámbito del trabajo social, los servicios sociales, así como en el ámbito de la accesibilidad y el diseño para todas las personas. La comunicación que yo voy a exponer en estos momentos, de manera muy breve por la limitación de tiempo que no ha comentado la organización, se ha titulado pues, Las coviviendas como espacio de envejecimiento saludable, el cohousing. Para seguir un orden lógico, en primer lugar, quiero hacer un breve repaso de la evolución histórica que ha tenido este modelo. A pesar de que surgió hace ya algunos años, concretamente en los años 60, su evolución y su desarrollo ha sido bastante lento en prácticamente todos los países. Si hablamos de implementación, podemos decir que ha sido aún más pausada. En su inicio, el modelo también llegó a desvirtuarse relativamente, sobre todo si lo comparamos con lo que hoy en día es esa definición actual. En Estados Unidos, por ejemplo, estas coviviendas empezaron a utilizarse bajo ciertas cuestiones como por ejemplo la orientación sexual, la religión, entre otras. Poco a poco, países como por ejemplo Holanda o Dinamarca apostaron por la implementación de estos alojamientos, aunque su desarrollo también fue tardío, no llegó hasta los años 2000, cuando estos alojamientos empezaron a enfocarse un poco más hacia personas mayores o personas con ciertas necesidades o demandas que podrían ser satisfechas de manera comunitaria. Si se analizan los datos sobre cohousing en España en la actualidad, es posible ver que cada vez es cierto que se está despertando más el interés sobre la creación o la implementación de este modelo colaborativo. Sin embargo, su desarrollo aún queda muy lejano, sobre todo si lo comparamos con otros métodos de vivienda tradicionales, como por ejemplo pueden ser los centros residenciales para personas mayores. Actualmente en España, si sacamos los datos que están publicados en la página web oficial de Cohousing España, podemos ver que existen solamente 65 proyectos sobre covivienda, estando la mayoría de ellos en proceso de implementación o incluso en fase de desarrollo del proyecto.
Estas viviendas se están agrupando, según los datos que también podemos ver en esa página web, en grandes ciudades como por ejemplo son Madrid, Barcelona, País Vasco o Valencia, siendo prácticamente inexistentes en el resto del territorio español. Sin embargo, cuando analizamos los datos sobre envejecimiento de la población en España, que es un reto al que nos estamos enfrentando desde hace ya algunos años y que va a seguir incrementándose en los años futuros, pues esos datos nos indican que una parte importante de la población mayor de 65 años, esa población envejecida, se queda a vivir en zonas rurales. Estas personas pues suelen aferrarse a su entorno habitual, ya que son lugares en los que se sienten seguros, tienen lazos familiares, se sienten integrados socialmente, etc. Uno de los beneficios más importantes del cohousing se plantea en esta línea. Las coviviendas lo que pretende es generar esa comunidad, ese apoyo mutuo, el sentirse parte de un grupo, el tener esa participación, ese arraigo. Al fin y al cabo, el cohousing, hablando de manera coloquial, lo que se pretende es crear una especie de pueblo de antaño donde sentirnos seguros y tener obviamente nuestras necesidades cubiertas. Numerosos estudios realizados a lo largo de la historia pues indican que la importancia que le dan las personas mayores a envejecer cerca de su entorno habitual. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ir a nuestros mayores, decir que quiere envejecer en su vivienda, en sus pueblos, en su entorno, en definitiva. Sin embargo, también existen algunos artículos científicos que nos indican que a veces envejecer en esas zonas, ya sean rurales o urbanas, esas zonas tradicionales, puede generar aislamiento, disminución de participación, esa soledad no deseada, porque bueno, si hablamos en zonas rurales sabemos que muchas de las personas jóvenes, en este caso, salen de esas zonas rurales para buscar una alternativa de formación, de trabajo, etc. En contraposición a todo este nuevo modelo de vivienda, pues se encuentran esos centros residenciales de los que hablábamos, de personas mayores, que hemos visto que en los últimos años algunos estudios han destacado los efectos negativos que pueden generar esos modelos y que también pues, no han quedado claros con el tema de la pandemia. Son centros que al final tienen anexado una serie de normas o de rutinas que en ocasiones pueden provocar una disminución de la autonomía o de la capacidad de decisión de las personas. Con la irrupción de la pandemia pues, se ha evidenciado que los modelos de grandes residencias han quedado pues, desfasados, por así decirlo, por lo que se nos presupone una necesaria transición hacia nuevos modelos, como por ejemplo son el cohousing, cuyos beneficios son muy amplios, pues abarcando desde la interacción con el entorno, la cobertura de necesidades, la promoción de la autonomía personal y la adaptación de los espacios mediante el paradigma de la accesibilidad universal. Para ello, pues los profesionales de la intervención social tenemos que ser los primeros en comenzar a indagar sobre esos nuevos modelos, sobre esas nuevas fórmulas de atención a personas mayores que promuevan su autodeterminación, su envejecimiento saludable, su autonomía y por supuesto, la cobertura de necesidades. Y creemos en este caso que el cohousing puede ser una de las oportunidades más importantes en este ámbito. Muchas gracias por la atención. Con esto ya finalizaríamos la sesión de exposición de presentaciones. Si hay alguna persona que quiera realizar alguna pregunta, además de la hecha, o hay alguna cuestión que se quiera aclarar, no vamos a tener mucho tiempo, son ya las -5, de modo que si os parece bien, ¿quieres tú cerrar? Sí. Hay una pregunta cortita. Sí, por favor. A la última compañera que ha hablado, en el tema de cohousing, ¿hay experiencias mixtas públicas o son cuestiones privadas? Y por último, una compañera que hablaba también de la asistencia personal. Lo he entendido, pero si puede desarrollar más, ¿qué tareas concretas hace esa figura? Con el micrófono, si puedes. Bueno, pues contestando a su primera pregunta con respecto a las viviendas colaborativas, son pocas las iniciativas y son, creo, todas que de carácter privado, como ha indicado mi compañera. Casi todas son de iniciativa privada. Es cierto que en el Plan Nacional de Vivienda que se va a implementar durante los siguientes años, el cohousing sí que se implementa como los apoyos al fomento del alquiler y demás.
Y con respecto al tema que he presentado yo de la asistencia personal, no recuerdo bien la pregunta, creo que ha sido que qué caracteriza el asistente personal, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones que tiene un asistente personal, el problema que hay con la asistencia personal es que las delimitaciones funcionales y actividades que tiene las delimita la propia persona. Hay muchos tipos de asistentes personales, como pueden ser los sexuales, que están en algunos países nórdicos y demás, pero enfocados a las personas mayores y con discapacidad tendrían muchas connotaciones. Pueden ser como de estimulación cognitiva en personas con discapacidad o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, y son una extensión más de a dónde no puede llegar la persona. La propia persona sería quien delimitaría qué actividades puede hacer y qué no. No sé si he contestado. Está todavía por trabajar mucho, porque la figura está en un completo desconocimiento. Muchas gracias. Bien, vamos a finalizar, vamos a cerrar esta mesa y con ella cerramos esta jornada. Bueno, una jornada intensa, interesantísima, y yo creo que con este cierre se pone de manifiesto la realidad de la interdisciplinaridad que ya existe en la investigación en servicios sociales. Todas las comunicaciones han hecho un repaso de todos esos ámbitos, objetivos, preocupaciones que están presentes en los servicios sociales y que ya se están investigando y transfiriendo. Y era el objetivo principal para que supiéramos lo que ya existe y que hay que seguir reforzando. Muchas gracias. Muy bien, pues con estas palabras damos por finalizada la sesión de esta tarde. Recordad que mañana por la tarde habrá una nueva tanda de comunicaciones y bueno, pues esperemos que el resto del congreso también sea igualmente interesante. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.